Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Yo les confieso que me impactó este titular. Yo recordaba algo, es verdad. La extraña muerte de este magnate de la informática, cuyo nombre está ligado al antivirus más célebre de todos los tiempos, a uno de los primeros, ¿no?, que triunfó globalmente, magnate que además tenía una vida un tanto disoluta, persona que hace alusión a Epstein en algunos de los mensajes. Se habló de que después de su muerte apareció un signo, como una Q, en las redes sociales. Muchas cosas. Está la rapidez actual de toda la información que uno va olvidando. Y de repente me encuentro, si no me equivoco, en La Vanguardia, con un titular que me deja, ¿cómo? ¿Cuántos meses el cuerpo ahí atrapado en una especie de madeja burocrática? ¿Qué ha pasado con este hombre? ¿Qué hay de misterio y conspiración en esta muerte? Bueno, pues tenemos una dupla imbatible. Coronel Pedro Baños, bienvenido como siempre. Buenas noches, Iker. Y el maestro presente. Tantos preguntan por él, pues el maestro está en su casa siempre, ¿eh? Y va a tener sorpresas además. Maestro, bienvenido, amigo. Bien hallado, comandante. Bueno, vamos a empezar y no es nada fácil. Hay muchas personas que pueden decir, bueno, ¿y este hombre quién es? Coronel, vamos a hacer el esfuerzo. Pintemos un lienzo con las claves de este tipo. Pues creo que lo mejor que lo define es en su propia cuenta de Twitter cómo se veía él a sí mismo. Fíjate, decía que era iconoclasta, amante de las mujeres, la aventura y el misterio. Esa es toda su vida. Fíjate, iconoclasta en el sentido, desde su más tierna infancia fue un rebelde, irreverente, casi antisocial. Antisocial en el sentido de que no le gustaban los convencionalismos. Iba siempre en contra de todo lo convencional. Y luego, mujeriego a más no poder. Fíjate, tuvo 3 esposas, pero sobre todo era la afición que tenía a las prostitutas. Llegó a decir él mismo que creía que tenía más de 47 hijos, que pensaba que tenía él. Pero es que además de eso, si vamos a la otra parte, amante del misterio. Es que su vida está rodeada de conspiraciones, de tramas extrañas. Él decía que tenía mucha documentación sobre, digamos, cosas poco transparentes de la administración estadounidense, es decir, siempre rodeado también de ese halo de misterio y aventurero, por supuestísimo. Estuvo en buena parte del mundo, pero es que además tenía un yate fabuloso donde se corría grandísimas fiestas que tenía también en sus muchas mansiones, es decir, una vida de auténtico aventurero. Fue un emprendedor también, tuvo muchísimos negocios diferentes, estafó, parece ser, a muchas personas, especialmente con las criptomonedas en los últimos años. Estaba ya metido en ese tema. Totalmente. Es decir, que podíamos desgranar efectivamente una vida auténticamente de novela. Aunque su nombre, Coronel, siempre lo asociamos a un celebérrimo antivirus, ¿no? Ah, efectivamente, porque es que era muy inteligente, sin lugar a dudas, también muy inquieto, y esa inquietud le llevaba a cosas un poco extrañas. Y como suele pasar con las personas que se hacen ricas, en este caso a través de los antivirus, aprovechando el momento de esa eclosión de Internet y por tanto también de los antivirus, de la informática en general. Claro, ¿qué significa? Que las personas que recordemos que ya hemos hablado muchas veces, al final pretenden 2 cosas, o bien modificar la sociedad a su imagen y semejanza, o bien se convierten en absolutamente extravagantes. Miran al resto de la humanidad como si estuvieran en una atalaya, nos ven a los demás pequeñitos e insignificantes, creen que pueden estar por encima de las demás personas y efectivamente cometer todo tipo de excesos. Y los excesos los cometió: drogas, alcohol, prostitutas, de manera constante a lo largo de su vida. Fue una vida muy disoluta, pero también una vida, como digo, de una persona inteligente que supo sacar rendimiento a todas las personas, manipulaba muy bien psicológicamente a todas las personas que le rodeaban y desde luego, como digo, es un caso verdaderamente de novela, espectacular. Pero se cuenta, por ejemplo, en redes sociales, se ha dicho mucho en torno al misterio primero de su muerte, que lo vamos a comentar. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está en prisión? ¿Por qué este magnate está en España? En la prisión de Brians apareció una Q y lo relacionaron, Enrique, ¿con qué? Con QAnon. Sí, pero porque él además había hecho alusión antes en su cuenta. Y esto apareció en Instagram, había hecho alusión en su cuenta de Twitter a QAnon, es decir, toda una serie de conspiraciones sobre una élite. Pero ¿por qué estaba en España? Muy simple, en diciembre del año 2019 había llegado a España para participar en un foro, digamos, de hackers, de informática, y de repente la pandemia le pilló aquí, así que se quedó en Tarragona escondidito,
como ha pasado los últimos años, buena parte de su vida, sin que nadie supiera nada. Cuando intentó coger un avión en el aeropuerto del Prat rumbo a Estambul para desaparecer, ahí se le detuvo. ¿Por qué? Porque había una solicitud de extradición de Estados Unidos basada fundamentalmente en un problema con Hacienda que concernía a 3 ejercicios fiscales por evasión de impuestos, sobre todo por el tema de las criptomonedas, pero había más allá. O sea, no era solo lo que le esperaba eso en Estados Unidos, sino un juicio sobre todo por criptomonedas y otra serie de causas penales que podrían sacar a relucir. Obviamente, él decía, tras eso, que había una conspiración. Él decía se había que era perseguido llegado por algo, ¿no? a tatuar un wáquet. Había toda una serie de cosas y dijo, si aparezco muerto es que me habrán matado a la Epstein. A la Epstein. Él mismo lo dice viendo lo que le pasó a Epstein, que nuestros compañeros, como siempre en Copy, están dando la meta información para que ustedes no se pierdan nada, pero él hace alusión a ese personaje bastante siniestro, ¿no? Ahora, para mí hay un abismo entre Epstein y él. Y varias cosas que les unen. Empiezo por lo que les unen. Los dos eran unos psicópatas. Bueno, Epstein creo que le superaba. El psicópata suele ser un tipo inteligente, manipulador. Él era un manipulador máximo. A McAfee, dicho por la gente que le conocía. Su biógrafo, que le pagó un dinero por una serie de entrevistas, le definía como el rey de la desinformación. Sus socios, por ejemplo, uno de ellos decía que no le importaba a nadie más que él mismo, que él utilizaba a la gente. El retrato de un psicópata. El sexo, la manipulación, el uso y abuso de las mujeres como objetos. Esto les une a McAfee y a Epstein. Les une, o sea, a él no tenía tanto historial como a Epstein, porque él eran sobre todo, como ha dicho el coronel, prostitutas. Bueno, hay que recordar, luego si quieres vemos por qué él permanecía en Barcelona. No descubramos eso, pero tiene que ver con 2 mujeres. Ahora me lo cuentas. Pero, y entonces está haciendo esa pinza entre esos 2 nombres que surgen y han surgido, pero la muerte también es parecida entonces, entre comillas, sí. ¿O no? Sí, llama mucho la atención. Es verdad que una persona como él, que se ha considerado tan libre, un espíritu absolutamente libre, que ha hecho lo que ha querido, que ha Y vivido... genio a nivel informático, considerado, Totalmente. ¿No? Claro, de repente verse 8 meses en una prisión, aunque decía que las prisiones españolas que eran maravillosas. Eso decía. Que no tenía nada que ver con las de Estados Unidos. No, decía que era como estar en el Hilton, literalmente, ¿no? Claro, lo que temía era que le llevaran a las prisiones de Estados Unidos. Pero llama la atención una persona que además llevaba poniendo en Twitter mensajes diciendo, ojo, si un día aparezco suicidado, que sepáis que yo no he sido, que alguien, esto seré víctima de una Y conspiración. para quien no lo sepa, coronel, ¿qué ha pasado? Porque muchas personas que nos ven en diferentes lugares no hay por qué saberlo. Apareció suicidado En la celda. en su celda. Claro, pero a la que definió como Hilton. Claro, decía, constantemente. Había veces que se quejaba de que la comida no era demasiado buena, pero decía, comparada con las prisiones estadounidenses, esto es un hotel de 5 estrellas, ¿no? Y tenía razón, eso era verdad pura y dura. Y bueno, decía que le trataban fenomenal, que le trataban con mucho cariño, todo el mundo. Claro, lo raro es una persona que te está diciendo que en cualquier momento aparece suicidada en su celda, que no estuviera sometida a mayor vigilancia, ¿no? Es decir, sí que hay una vez más el paralelismo con Epstein, ese suicidio extraño dentro de una celda de máxima seguridad, con vigilancia permanente, que de repente las cámaras no funcionan, en fin, toda la cadena de fallos para tener evidencia de lo que pasó, también fallaron. Así es, coronel. Y además su esposa, que era ya su tercera esposa, decía, es que no entiendo por qué tiene que estar en prisión, por qué no hay una fianza y que esté fuera de la prisión. Tenía 75 años. Con 75 años, además. John McAfee was not suicidal. I spoke with him a few hours before he was found dead. We spoke about the court's decision to extradite him to the U.S. It did not come as a surprise to either of us. We were prepared for that decision and had a plan of action already in place to appeal that decision. I blame the U.S. authorities for this tragedy. Because of these politically motivated charges against him, my husband is now dead. Maestro, no nos dejes que pasara en Barcelona, porque estaba retenido en Barcelona. Bueno, estaba retenido por todos los que hemos dicho. Ahora, ¿por qué su cadáver ha permanecido 7 meses? Vamos a ver. Básicamente por lo siguiente.
porque no querían los jueces hacer nada que dejase dudas sobre la probidad de los funcionarios de las prisiones españolas. Y por una lucha, una pelea entre dos mujeres íntimamente relacionadas con Epstein. Una de ellas era su hija la hija era Jen, que había tenido en la relación con una estudiante que estaba a su cargo, él era su mentor, cuando él estaba haciendo su doctorado. Razón por la cual fue expulsado del college por esa relación, se casó con ella, fue la primera esposa. Entonces ella lo que sostenía, en busca siempre de la posible herencia que hubiera, es que su padre, que tenían que hacer la autopsia, pero finalmente dijo que quería que lo llevaran a Estados Unidos como fuera. Sin embargo, había otra segunda mujer, más joven que su hija, que era su tercera mujer. Su tercera mujer, Janice, que era una trabajadora del sexo, a la que había contratado al llegar a Estados Unidos por una noche y con la que se quedó casi 2 décadas. Bueno, la tenía de secundona o de tercerona, parece ya no tan jovencita como cuando la conoció, al final de la cola de otras muchas mujeres con las que aparece fotografiado. Ahora esta insistió desde el principio en que no había sido un suicidio. His last words to me were, "I love you and I will call you in the evening." Those words are not words of someone who is suicidal. All Joe wanted to do was spend his remaining years fishing and drinking. He did not deserve to die in a filthy prison like a caged animal. Bueno, y él había avisado de que si me suicidan, ¿han sido quién? O sea, ¿quién se ha rumoreado en esta? ¿Quién estaría en contra de McAfee? Esta tercera mujer habla con él prácticamente 1 hora antes de que se suicide, ¿no? Claro, ahora es creíble la versión de la mujer. Efectivamente, claro, esa es la otra parte, ¿no? Pero sí, es lo que decía, es que había una conspiración porque él tenía mucha documentación de la corrupción que existía en la administración estadounidense, especialmente en la administración, digamos, fiscal, ¿no? Claro, no sabemos exactamente si eso es verdad o no. También es cierto que ha pasado muy poco tiempo. A lo mejor en cualquier día nos sorprende con aparición de documentos. O efectivamente. Él lo dijo alguna vez, coronel, permitidme, podéis hablar en cualquier momento. Él no amenazó en alguna ocasión. Es un poco, nos recuerda a ciertos personajes españoles de voy a tirar de la manta. Sí. Él no amenazó con que tenía unos USB o documentos con un sinfín de cosas que luego no salen. Sí, lo mismo que decía, en algún momento llegó a decir que tenía mucho dinero guardado, que tenía muchos bonos guardados, pero tampoco de momento ese dinero tampoco ha aparecido. Pudiera ser que es parte de esa fabulación que él se crea, de ese mundo de misterio que se crea también alrededor de él mismo, ¿no? Lo cierto es que creo que todavía nos quedan claves por saber de este personaje que ahora mismo no podemos desentrañar porque no tenemos todos los datos, pero en cualquier caso, desde luego es algo apasionante, ¿no? Lo que pero ¿y por qué todo ese tiempo? O sea, oficialmente, ¿qué especie de laberinto ha habido burocrático para que un cuerpo lleve 9 meses en la morgue de Barcelona? Ya de entrada llama la atención los 8 meses en esa prisión provisional a la espera de la extradición. Ha coincidido también en el tiempo todo el tema de la pandemia, la justicia se ha retrasado mucho, por razones obvias, pues pudiera ser una de las causas, pero por ejemplo, ni sus abogados ni su familia entendían que no estuviera en libertad, simplemente pendiente de esa extradición, pero en su casa, con una fianza, ¿no? Que hubiera sido lo propio, y más una persona de 75 años. Pero se habría escapado, si escapó 20 veces, 1, y 2, al final, por lo que yo he podido profundizar, se debía al final a la pugna entre esas dos mujeres que no se hablaban, es más, la hija consideraba a la otra una profesional del sexo, no voy a decir la palabra, es así, y ¿por qué? Porque la hija finalmente dijo que sí, que quería que le devolvieran el cadáver de su padre, que ya le valía con la autopsia que le habían realizado, mientras que la tercera exmujer decía que no. Pero lleva 7 meses, 8 casi. Pero ahora ya el juez ha dictaminado que no hay duda acerca del suicidio. Se encontró una nota en su pantalón con intenciones suicidas. La exmujer... Enrique, para que yo me entere, él dice, si me suicidan, va a ser eso, que me han suicidado, a la Epstein, y se le encuentran suicidado con una nota en el pantalón. O sea, es un contraste del mismo... Sí, pero la hija lo ha por válido, mientras que la mujer dice que no es su letra. Ahora,
Sí, pero hay dudas al respecto y yo te digo, hay un argumento a favor. Ya sabes que yo soy conspiranoico absoluto, pero a veces, como decía Freud, un puro es simplemente un puro y no un símbolo fálico. O sea, eso hay que tenerlo claro. Entonces, en este caso, su padre, que le marcó la infancia a sangre y fuego, se suicidó pegándose un tiro y les dejó en la gloria divina a su madre y a él. Ya eso marca. Y él, la obsesión con el suicidio. Le ves de repente en una imagen típica suya con una pistola así. Un tipo con una vida autodestructiva permanente, haciendo millones y dilapidándolos a tutiplén. Ojo, con un gran palo que le derrumbó, que conocerá muy bien y nos puede explicar el coronel Baños, que es la crisis financiera de 2009. Esto es clave, ¿no, coronel? Sí. Lo primero es que la hija, si dice, mira, que se ha suicidado, vamos a dejarlo ya, solamente es por un motivo, porque lo que quiere es agilizar ya los trámites y quiere llevarse a su padre a enterrarlo a Estados Unidos. Probablemente dirá, mira, vamos a dejarnos ya de conspiraciones y de historias. Es cierto, una vez más, que su vida ha sido muy disoluta, sin lugar a dudas, pero él también era un genio para los negocios. Lo fue desde niño. Desde niño recordemos que ya en el colegio, ¿sabes lo que hacía? Vendía revistas gratuitas a los amigos, porque les decía que es que el franqueo era muy caro. Es decir, para enviárselo, les hacía, para revistas que eran gratuitas, les hacía pagar mucho por ellas. Pero es que luego en la universidad se dedicó a menudear con cocaína. Siempre estuvo metido en negocios de todo tipo. Es que había hasta escuelas de vuelo, tuvo otro antivirus de Firewall, es decir, se metió en todo tipo de negocios. Pero él pega el pelotazo con un antivirus que da la vuelta al mundo porque debía ser muy bueno en lo suyo. Pionero mundial. Recordemos que fue un virus que había, que era un virus que se autorreplicaba, que nadie sabía cómo funcionaba, que lo metías el disquete en un ordenador, resulta que el ordenador lo pasaba al disquete, en el siguiente el disquete lo pasaba al ordenador y así iba infectando todos los ordenadores del mundo. Él consigue descifrarlo y no solamente eso, sino neutralizarlo. A partir de ahí, también de una manera muy astuta, empieza regalándolo, de tal manera que la gente se engancha a él, necesite ese antivirus y empieza ya a cobrar. Luego él vende la empresa, la famosa empresa McAfee. Es que llegó a cotizar en bolsa. Esa empresa que además en algún momento llegó a copar el 60% de todo el mercado mundial de los antivirus. Ganó cientos de millones y luego se metió mucho más negocios. Fíjate, efectivamente, cuando la crisis de 2008-2009, él se arruina completamente, pero entonces tenía una colección fabulosa de automóviles, de aviones privados, de arte, absolutamente de todo y sobre todo de mansiones en medio mundo, mansiones que en algunos casos, motivo de la crisis, tiene que vender a la quinta parte de su valor. Pero a partir de ahí, ¿qué hace? Se refugia espiritualmente en Colorado, en unas 140 hectáreas, y crea allí una especie de santuario espiritual, se convierte en una especie de gurú, atrae a muchísima gente porque él tenía gran personalidad y, como hemos comentado, sabía mucho carisma, ¿no? Cómo interpretar la psicología humana y cómo captar a la gente, y muchísimo carisma, efectivamente, y de hecho las conferencias suyas se pagaban a precio de oro, que es otra de las cosas que le denuncian también en Estados Unidos. Pues sabes que en Estados Unidos te permite casi todo, menos que no pagues impuestos. Recordemos lo que le pasó a Al Capone. Bueno, pues efectivamente, entonces, ¿qué sucede? Este hombre crea ahí en Colorado pero al mismo tiempo que lo crea de una manera muy altruista, pero él seguía metido en muchísimos negocios, especialmente invirtiendo en empresas de alta tecnología. Es decir, él seguía generando dinero, no era tonto ni muchísimo menos, porque eso es lo que permitía mantener un ritmo de vida, pues efectivamente que muy pocas personas se pueden permitir. Cuando de ahí también fracasa, lo que se hace es que se va a Belice, y en Belice... Que con una especie de paramilitares, ¿no? Bueno, es otro mundo completamente diferente. Belice, para que nos situemos, está entre México, Guatemala, el Golfo de Honduras. Es muy pequeñito, tiene unos 400.000 habitantes. Claro, él enseguida llama la atención, gasta muchísimo, va a los mejores restaurantes, organiza unas fiestas fabulosas, con mujeres y además muy jóvenes, donde realizan prácticas sexuales depravadas. Entonces, enseguida llama la atención. Entonces, como llama la atención, hay bandas criminales que quieren sacarle dinero. Y entonces, ¿qué hace? Que se rodea todavía de peores criminales, de paramilitares armados hasta los dientes, y se rodea... Como un ejército propio. De muchísimos perros peligrosos, hablan de por lo menos una docena de perros peligrosos que empiezan a crear problemas también con los vecinos. Tanto es así que hay un vecino que también estadounidense, que se empieza a quejar de los ladridos de los perros, se enfrenta con McAfee, y lo cierto es que este estadounidense, este vecino,
aparece muerto prácticamente al día siguiente de tener una bronca monumental con McAfee. Bueno, y que le acusa a McAfee de haber envenenado a uno de sus perros. Y teóricamente le asesina un delincuente común, pero parece ser que pagado por McAfee. Cuando dice muy bien Enrique, nuestro maestro, dice, es que a lo mejor nos está engañando a todos. Es que efectivamente él presumía de engañar a las autoridades. Cuando le acusan de haber asesinado a este vecino, se escapa a Guatemala y se escapa disfrazándose de anciano, con un bastón, y ¿sabe lo que hace? Que se llena todo el pelo de polvos de talco para parecer mayor. Es decir, era una vida de novela. Es de chiste. Total. Ojalá que Diego nos pueda poner la imagen, porque la foto es de chiste. ¿Y qué puede pasar entonces con este hombre? ¿Va a seguir el cuerpo ahí no sé cuánto tiempo más? Es que es un poco... Sí. Yo creo que gran parte del público se quedó como... En mi opinión, no. Pues me contáis, para rematar. Pero fíjate, si me permite, sí que claro... Recordemos que este hombre se llega a reír de su propio antivirus cuando se lo vende a Intel, diciendo que en realidad era muy básico, que había cosas muy superiores. Pero después de venderlo por $100 millones, creo, o más. O muchísimo más, que probablemente no lo sepamos. Pero lo que sí es cierto es que una persona que tiene esa capacidad, que es pionero en este mundo de los antivirus, de los hackers, claro, ¿qué no podría tener acceso a información clasificada? Y efectivamente es que a lo mejor sí que tenía razón. Eso es muy bueno, coronel, y que a lo mejor, porque eso se ha comentado también. Es que no podemos desdeñar esa posibilidad. Y que a lo mejor, y aunque a lo mejor no fuera cierto que lo tenía, a alguien le podía dar miedo que a lo mejor sí que lo llegara a tener, ¿sabes? O que fuera verdad aquello que estaba presumiendo de tener. Que igual simplemente era pues para darse un poco de lustre, ¿no?, en los últimos años. Es como que él lanzó la amenaza de ojo que tiro de la manta y alguien pudo pensar, ojo que igual tira de la manta. Cuidado. El que lo hubieran extraditado a Estados Unidos. Una cosa es que yo piense, yo personalmente crea que pudo suicidarse perfectamente, pero el que lo hubieran extraditado a Estados Unidos con un juicio público hubiera sido una peligrosidad extrema, porque aunque él no tuviera ni una sola prueba para demostrar eso, solamente con argumentar, hablar acerca de los negocios sucios del hijo de Biden en Ucrania, bueno, negocios no sucios, sino en Ucrania, de los que ya Trump había utilizado para manipular las elecciones. Eso hubiera sido dinamita pura. Es decir, que si no nevero, event trovato. Es decir, no importa lo que no va a sea haber verdad. Nunca es declaraciones de este hombre en un Es el jurado rey de la desinformación. de lo que sabía o no, ¿no? El rey de la desinformación. Es decir, no interesaba para las élites y no interesaba para el actual gobierno americano que él volviera a Estados Unidos. Coronel. No, en absoluto, claro. Una profecía, ¿qué puede pasar? ¿Esto va a seguir ahí, ese cuerpo ahí? Es que es una cosa de documental, vamos. Esperemos que ya no dure mucho más el cuerpo en España y que pueda regresar a Estados Unidos, pero creo que esto va a seguir todavía trayendo cola. Probablemente, más que a través de su esposa, de su tercera esposa, probablemente de su hija. Y recordemos que esta es la hija legal, pero de esos 47 hijos que decía el que tenía, alguno más puede reclamar su fortuna. Porque, fíjate, a mí es que de entrada hay algo que me llama poderosamente la atención, Enrique, maestro. ¿Sabes qué es? Una persona que ha sido tan sumamente rica, que ha ganado cientos de millones, que solamente en los últimos años, entre otras cosas de lo que le acusaba esta Fiscalía de Tennessee, que ha ganado decenas de millones estafando con las criptomonedas a través de su cuenta de Twitter. Es más, en el año 2017 llegó a decir, y apostándose sus partes, llegó a decir que para el año 2020 el Bitcoin estaría al menos a $1 millón. Claro, aquello, una persona que lo dijera como McAfee, atraía a muchos inversores, que les estafó decenas de millones. ¿Qué sucede? Resulta que la deuda que le reclamaba la Hacienda estadounidense era de $4 millones. Muy poco para todo lo que movió. Muy poco dinero. Pensemos una cosa. Mira, hay un refrán que dicen todos los multimillonarios, dice, tiene más un rico empobrecido que un pobre enriquecido. Por mucho que hubiera perdido, seguro que para haber pagado $4 millones, viéndose en una situación extrema, decir, mira, estoy en una cárcel, los pago, se acabó. Como pasa. No puede pasar, pasa con otros muchos multimillonarios que cuando ya se ven muy presionados, pagan y acaban la historia con la Hacienda. Pero claro, por 4 millones, llegar a morir y llegar a suicidarse, hay cosas que como que no cuadran. La sensación, no coronel Enrique, es que, sea como fuere, este hombre lo retienen de una manera que nos puede parecer excesiva para la pena que le piden, no habla, anuncia que se va a suicidar y aparece suicidado o se suicida y ya no hay juicio con la supuesta información que tenía. Es impresionante. Bueno, es una radiografía de la actualidad, de un rostro de actualidad que, como les habrá pasado a muchos de ustedes, nos sorprendió reencontrarnos con él en este formato un poco macabro, la verdad, en una morgue, en Barcelona,
el inventor del antivirus más famoso del mundo, y luego de vida disoluta y un poco de novela entre negra y oscura, pues ahí está, con un conflicto diplomático, y veremos en qué acaba. Lo que hemos conocido esta noche son muchas más claves de este universo de incógnitas alrededor de este personaje que quizás se ha olvidado, pero que fue muy importante en cierto momento. Tenía argumentos para tirar de la manta, sabía él o colaboradores, por precisamente haber sido ingenieros de la informática, cosas que podían poner en peligro a algunos poderosos. Bueno, ahí lo dejamos, opinen, y si hay novedades seguiremos, por supuesto, investigando. Maestro, como siempre, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Vamos a preparar alguna sorpresa muy bonita, ¿eh? Gracias, maestro. Gracias, coronel, como siempre. Y seguimos muy atentos en la actualidad, que fíjate por dónde nos lleva. Es impresionante. Vamos a hacer una cosa. Vamos a encender una hoguera. Por cierto, quiero agradecer, yo creo que es aquí amigo común, pero eso, al gran Víctor Lamela, que ha hecho una columna en La Vanguardia absolutamente maravillosa sobre precisamente esta sección, hablando de la locura que es en prime time tener una sección de libros, ¿no? Y que sea seguida por tantos de ustedes, que es lo que importa. Bueno, pues gracias, Víctor. Vamos al meollo. Libros malditos hoy, y estoy seguro que el libro de hoy lo ha leído Enrique, lo ha leído Pedro, todo el mundo, y usted también. A veces en nuestra biblioteca de los libros malditos elegimos ejemplares que no son muy conocidos. El autor tuvo una epopeya increíble con la prohibición, la cancelación, las campañas en contra. Pero en esta ocasión, queridos amigos, en fin, elijo un bestseller, uno de los grandes bestsellers de todos los tiempos. Estará en millones de casas. Muchas personas, muchos milenarios están viendo este programa, y estoy seguro que no muy lejos hay un ejemplar que dice 10 negritos. Creo que en este caso, más que de un libro maldito, hablamos de un título que hoy, y les va a sorprender, se considera muy maldito. Uno de los 10 libros más vendidos de todos los tiempos. Agatha Christie, dicen que solo la Biblia y Shakespeare la superan en cuanto a facturación. Y la verdad, Juan Sotibars, como siempre, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iker? Pues mira, es que uno se pone y se queda enganchado. Qué pulso tenía esta mujer, ¿no? Sí, es muy divertida. Aunque no hablamos hoy de sus cualidades o no literarias y de su éxito innegable, sino hablamos precisamente de los problemas que hay con un título, y esto te abre a ti, bueno, te abre a ti un campo impresionante. Sí, parece mentira que 2 palabras, ¿no?, de 10 negritos hayan dado tantísimo que hablar, un título que parece como tan inocente. Yo creo que quienes nos estén viendo, a algunos les habrá llegado, porque es una noticia que va saliendo cíclicamente, que no sé qué país prohíbe que se llame 10 negritos el libro de Agatha Christie, y le cambian el título, ¿no? 2018 creo que fue Alemania, 2008 fue Francia, 2002... En fin, cada cierto tiempo va saliendo la noticia que desde aquí desde España se recibe pues siempre con un poco de susto, ¿no? Una novela a la que todo el mundo está tan acostumbrado. Yo creo que esta novela está en casa de mi abuela, en fin, es una novela muy de uso popular, ¿no? ¿Por qué le cambian el título a la novela? ¿Por qué? Parece ser que cada vez se percibe en más sitios como racista, o más editores quedan convencidos de que es un título ofensivo porque sí. Pero esto nunca había ocurrido hasta cierto momento, ¿no? Al contrario, y eso es lo interesante, querido amigo. Lo que vamos a contar hoy es la historia de este título y la resonancia que la palabra negritos, en inglés niggers, tiene en la cultura estadounidense. Vamos a hablar de unas cosas más acojonantes todavía, más alucinantes todavía que las que salen en la novela, ¿no? La realidad supera la ficción una vez más. Sí, sí. Igual que en la novela van muriendo los 10 personajes en la isla del Negro, ¿no?, misteriosamente, y van desapareciendo las figuritas de los negritos de la mesa, ¿no? Es la trama de la novela. Aquí vamos a ir viendo cómo va muriendo el sentido común en distintos sitios debido a algo que es netamente estadounidense, ¿eh? Vale. El principio. 10 negritos aparece en 1939.
en Reino Unido, donde Agatha Christie publica, y al mismo tiempo aparece una versión en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya en 1939, la novela cambia de título. La novela pasa a llamarse Y no quedó ninguno. Y no quedó ninguno. Sí, es un título que se ofrece a Título Agatha Christie. malísimo, por cierto. En inglés suena un poquito mejor. Ah, bueno. Then there were Sí. no... Bueno, pero claro, ¿qué pasa? En la novela, Los 10 negritos es la canción que se usa para la trama. En la trama aparece la canción de los 10 negritos que van muriendo uno detrás de otro, que van desapareciendo. ¿Qué hacen en Estados Unidos? Cambian la versión de la canción y allí esto es precioso, año 1939, 10 pequeños indios. 10 pequeños indios, sí se puede. Fíjate qué bonito es esto ya, cómo está sacando las tonterías y las hipocresías. En 1939 quedan 25 años para que Martin Luther King consiga los derechos sociales para los negros. Estados Unidos es un país hiperracista con los negros. Sin embargo, tienen esa cosa del puritanismo, de que a los negros los tratamos fatal, pero qué ofensivo es el título que incluye esta palabra que es hiperofensiva, ¿Y ¿no? el nombre de la Isla del Negro también lo cambian, o no? Creo que sí, creo que el nombre de la Claro, novela, es que digo yo. en la primera versión Claro. no lo sé, pero sí cambian la canción, el nombre de la canción por 10 pequeños indios. Hoy no se podría poner tampoco 10 pequeños Tampoco. indios, Tendrían que como hacer la canción, porque hoy se 10 dice seres, Native 10 American, seres. ¿no? Sí, 10. Tampoco hombres 10 ni mujeres, 10 seres. Lo que fuera, sí, claro. 10 entidades. Claro, Sí. porque hoy también Indians tampoco se puede poner, hay que poner Native American, ¿no? Y tampoco los puedes Y matar en una canción. tampoco. 10 little nigger boys going out to dine. One overate himself. And then there were 9. 9 little nigger boys sat up very late. One overslept himself. And then there were 8. 8 little nigger boys traveling in Devon. One said he'd stay there. And then there were 7. 7 little nigger boys chopping on sticks. One chopped himself in half. And then there were 6. 6 little nigger boys playing with a hive. A bumblebee stung one. And then there were 5. 5 little nigger boys nailing down the floor. One picked his thumbnail. And then there were 4. 4 little nigger boys going out to sea. A red herring swallowed one. And then there were 3. 3 little nigger boys walking in the snow. A big bear hugged one. And then there were 2. 2 little nigger boys sitting in the sun. One got frizzled up. And then there was 1. 1 little nigger boy living all alone. He got married. And then there was none. 10 little 9 little 8 little 7 little 6 little 5 little 4 little 3 little 2 little 1 little 9 little nigger boys. En 1945 René Clair hace la primera adaptación a cine buena, así grande, de esta novela. En el resto del mundo se llama 10 negritos y en Estados Unidos se llama Y no quedó ninguno. Y es muy bonito ver los títulos de crédito de las dos versiones, ¿no?, que salen al mismo tiempo en 1945. Repito, ¿cuánto queda? 20 años para que tengan derechos sociales los negros. Esto para mí es maravilloso porque el país más racista del mundo con los negros en ese año posiblemente de Occidente sea Estados Unidos. Y es el único país donde esta palabra tan ofensiva Tabú. no se puede decir. Fíjate qué distancia entre el postureo y los hechos. El postureo es parte fundamental de toda esta posverdad, ¿no? Por supuesto. Desde entonces, es que lo he tenido que apuntar porque es muy rocambolesco. Desde entonces, la novela se llama 10 negritos en algunos países como el nuestro. Y no quedó ninguno en otros países. Va extendiéndose desde Estados Unidos, ¿vale? Hay una competencia entre los dos títulos. Y se hace una obra de teatro que se llama 10 pequeños indios. Entonces tenemos 3 títulos para la Y obra. la gente no sabe que es la Bueno, misma. va un poco por ahí. En España siempre se había llamado 10 negritos y es una novela a la que la gente le tiene mucho cariño porque es que, ya te digo, Clásico popular. La has leído tú, la ha leído tu padre, la ha leído tu abuelo. O sea, es que es una novela que siempre está por ahí, ¿no? Y que es divertida y que Es como los libros de ¿no? Vázquez Figueroa. Claro, pues El eso. caballo de Troya. Va a estar ahí en las casas, ¿no? Y en España, negrito no es una palabra, digamos, tan ofensiva, o no ha sido, como niggers en Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, desde los 80 que llega la corrección política, digamos que va extendiéndose el cambio de título a más y más países. Al principio te decía, Alemania en 2002, 2014 hay una protesta para que Amazon retire todas las versiones del libro en inglés que todavía tienen la traducción
británica, ¿no? 14 debe ser un Rubicón importante en todo esto, ¿verdad, Juan? 14 es el año en que la corrección política se convierte en cultura de la cancelación. Porque con las redes sociales empieza a tener una posibilidad de, Pero digamos... el 14, ¿eh? Curioso. No es preciso, Sí, ¿eh? sí, pero ahí ya se ve que la cuesta está muy pronunciada. 2018, Black Lives Matter, todas las protestas, etcétera, también se cambia el título en Francia. Y en este momento España es uno de los pocos países del mundo que quedan, de Occidente, donde todavía se edita con 10 negritos. Yo creo que cuánto tiempo? después de tu sección lo cambian. Lo cambian, puede ser, puede ser. Pero, ya te decía yo al principio, y la semana pasada, o sea, la última vez que estuve aquí también te lo dije, que esto da mucho más de sí. La palabra nigger en Estados Unidos, negrito, es que sería como negrata, sería como algo más despectivo, negrufo, no sé, como un poco... sería como el insulto. Nigger es la sí. palabra que utilizaban los amos para referirse a los esclavos. Sí. Es una palabra que siempre ha sido un insulto, ya se ve, ¿no? despectiva. En 1939, sin derechos sociales, ya no se les podía llamar así. Es decir, era una palabra durísima, ¿no? ¿Qué pasa en 2014? En 2014 nace ese movimiento en 2012, 13, 14, 15, 16, ese movimiento de fuerza en el que las redes sociales empiezan a tener un poder para encontrar pequeñas cosas, pequeños casos y montar enormes escándalos, que es lo que hoy llaman cultura de la cancelación, que en Estados Unidos consigue arruinar reputaciones, carreras, etcétera, y que aquí en Europa, por lo menos en España, normalmente no suele acabar tanto con la destrucción. Aunque se intenta, es decir, hay un intento menos fructífero quizá, porque ha habido casos que habría que hacer un día un repaso, incluso al margen de los libros, Juan. Hemos visto permanentemente celebridades famosas, empresas pidiendo perdón. Sí. Y además sin creérselo, evidentemente sin creérselo, pero tocaba pedir perdón. Esos éxitos han embravecido a unas corrientes que creen que, bueno, siempre va a ser éxito, ¿no? Y se va a cancelar. Claro, y hacen una lectura normalmente que es lineal. No hacen una lectura retorcida, hacen una lectura lineal. Y la palabra nigger es el ejemplo perfecto. Te voy a contar 4 historias muy breves. Laurie Schick, profesora en la New School of New York. Esta profesora en una clase cita una obra de James Baldwin, que es uno de los escritores negros más importantes del siglo XX, y en lo que está leyendo de James Baldwin aparece la palabra nigger, y ella lee el fragmento. Obligada a pedir perdón y a punto del despido. Por leer un texto de otro. Y de un negro. Porque la palabra nigger, es que esto, la palabra nigger solo la pueden decir sea, allí los negros. Pero los blancos no, ni siquiera para citarla. Ni siquiera para citarla. Ajax Peris. Estos son casos de los últimos 5 años. Ajax Peris, UCLA, en la UCLA, leyó la carta de Martin Luther King desde la prisión de Birmingham, que contenía la palabra N, como dicen allí, y también forzado a... Han variado hasta, ya no se puede ni decir, hay que decir N. Esto vamos a verlo ahora. Rose Salceda, Universidad de Stanford, cita el nombre de un grupo que se llama, un grupo de raperos, Niggas with Attitude, y es obligada a pedir disculpas. Profesores de facultades. Por citar la palabra en una carta de Martin Luther King, en una novela de James Baldwin y en un grupo que se llama así. Si a alguien se le ocurre, por lo que sea, ¿no? Decirlo, no sé, lo tiran por el barranco. Esto es lo que pasó con Bill Maher. Bill Maher tiene un late show en Estados Unidos. Bill Maher es un tipo que ha atacado a Trump, es un tipo de izquierdas, pero que le da mucha caña a la corrección política. Es un tipo de mis favoritos, muy listo, muy libre, etcétera, ¿no? Y un día estaba entrevistando a un senador de alguno de los estados rurales, no sé, de Kentucky, de Nebraska, de donde esto que hay mucho campo y donde había mucha esclavitud, y le hizo la broma. El senador le dijo: tienes que venir a nuestro estado un día a trabajar de verdad, a trabajar en el campo, ¿no? Como llamándole pijo al Bill Maher, y Bill Maher le respondió: lo siento, yo soy un house nigger. House nigger era el esclavo que trabajaba en la casa, que no estaba en la plantación, el esclavo en casa. Dijo esa palabra como una broma. El tío es blanco. Una broma, claro. Me olvidé decir que Bill Maher es blanco. Dijo eso, el público rió y... ¿Hasta qué?
hasta incluso creo que Oprah Winfrey se indignó. O sea, todo el mundo, la indignación en torno a Bill Maher, porque había dicho esta palabra en una autoparodia, ¿no? En una respuesta a un senador, fue tan grande que estuvo a punto de perder el programa, hubo recogidas de firmas para que le cancelaran, y un tipo que normalmente se ríe de los que piden perdón por estas cosas, porque comenta muchas polémicas. Tuvo que pedir perdón, no le quedó más remedio. Bill Maher. ¿Cómo contaron los periódicos el escándalo de Bill Maher y cómo contaron los escándalos de los profesores que yo te he citado? La gente lo puede buscar en Google. Los periódicos nunca escriben la palabra nigger. En inglés escriben N-word. Ni siquiera para citar a una persona que se ha metido en un lío por decir esa palabra, se atreve el periódico a escribir la palabra. Utilizan un eufemismo que es N, la palabra N, como para decir la palabra. Luego dan paso al artículo de violaciones, de explosiones, de decapitaciones, pero N no se puede. Si el autor del artículo es blanco, no puede escribir la palabra. Si es negro, sí. Si es negro, sí. Pero se hace. Sí. Ya te digo, hay un grupo de raperos que se llama Niggas with Attitude y en el rap está lleno, y niggas, no sé qué, y en las series. Tiene que ser un negro el que lo diga. No lo puede decir un blanco ni lo puede escribir un blanco. Es un poco también apropiación cultural, lo que tú decías en otro término, ¿no? O sea, es como una cosa que solo puedo decir a quien se refiere. Es peor, es tabú, porque es como los niños no pueden decir tacos, pero tú y yo sí. Pues allí los blancos no pueden decir nigga, pero los negros sí. Es como, este grupo sí puede decirlo, y si lo dice este otro grupo, los blancos, es como una especie de conjuro autodestructivo. Y esto es lo increíble, que han convertido una palabra no en un insulto, no en una palabra que está feo decir a alguien, sino en una especie de conjuro autodestructivo. Entonces, los profesores que dicen la palabra dentro del texto que ha escrito un escritor negro o Martin Luther King, al pronunciarla, ¡pum!, generan un gran escándalo en la clase, se ven forzados. Un anatema, o sea, una herejía. Es como decir abracadabra, se abre el suelo y te salen las llamas. Es increíble, es como un conjuro mágico. Han convertido una palabra con tanto empuje puritano, con tanto cuidado, con tanta paranoia, han convertido una palabra que ya era malsonante en una especie de conjuro. Las consecuencias por decirla en Estados Unidos, de verdad. Yo he traído 4 casos. En el último libro mío saco como 5 más. Hay un montón de... La casa del ahorcado, sí. La casa del ahorcado. Pero te lo digo porque no para de ocurrir. No para de ocurrir. Y ya lo que están haciendo es censurar la palabra incluso en las publicaciones de las redes sociales. O sea, la gente ya no se atreve a escribirla ni cuando citan a otro que lo ha dicho. Y esto para mí ya es el colmo, ¿no? Yo he leído un artículo muy divertido. Terror a una palabra. Sí, he leído un artículo muy divertido contra Bill Maher cuando le montaron a él la polémica, en el que el autor del artículo criticaba que se use esta palabra incluso de la manera más paródica, decía que simplemente no se puede pronunciar, y en ningún momento del artículo decía la palabra. Entonces yo pensaba, ¿alguien que no sepa esto? ¿De qué estás hablando? Claro. Si me dices... no puedes usar la palabra C. ¿A qué barroquismo hemos llegado? Es maravilloso. Al final la corrección política estadounidense retuerce las cosas hasta unos límites espectaculares y, por desgracia... En un país de supuestas libertades, ¿no? Supuestas, claro. Sí. Hay otro tipo de censuras. De hipocresía, porque cuando los negros estaban allí sin derechos sociales, ya te digo, 30 años antes de Martin Luther King, ya no se podía titular Juan, así la novela. Es que, o sea, no es que alucine, o sea, mi asombro se precipita hacia el abismo cuando viene Juan Soto Ibars. Hay quien dice... Oye, pero esto de misterio, ¿no es misterio? ¿Que no es misterio? O sea, ¿cómo está el mundo? Que alguien lo explique, si no es misterio. Es alucinante, es el mayor misterio que influye a todas las personas, influye a todas las cosas. Yo creo que hay una cuestión, fíjate que me das argumentos para hacer algún comentario, en la seguridad personal. Es decir, si tú temes la reacción, o temes quedarte sin trabajo, o temes, vas a pedir perdón, evidentemente. Y es más, es que a veces... Tú te puedes equivocar, evidentemente, pero a mí la sensación es que hay algo de falta en la seguridad personal y en la necesidad de agradar a todo el mundo, porque si no esto no ocurriría. O sea, Bill Maher se ríe en su programa progre, entre comillas, ¿no? De izquierdas, ¿no? Escorado a la izquierda, no tiene... de los
que piden perdón y acaba él pidiendo perdón por lo mismo. O sea, es como el laberinto que te ha devorado. No puedes con esa maquinaria, porque si no pierdes su trabajo. Claro, la diferencia es que en Estados Unidos los medios están en masa, digamos, salvo algunos, y son medios los que no participan de esto, que tiran muchísimo a una derecha muy dura. Digamos que no hay centro. Todo esto, la corrección política allí tiene tomado totalmente... ¿Estamos un poco mejor aquí? Muchísimo mejor. Aquí estamos más, tenemos mucha polarización mediática y parece que hay siempre dos versiones opuestas de todo y es, para el lector a veces es difícil, ¿no?, ver por dónde va la verdad, pero en Estados Unidos realmente las empresas, las universidades y los medios tienen un sesgo muy de postureo hacia no meterse jamás en líos con este tipo de cosas del lenguaje. Bestial, porque sigue siendo un país muy racista. Oye, ¿tú sabes, ahí te han hecho alguna vez campaña de cartas y eso, de cancelación? No, bueno, yo siempre recibo comentarios muy amables. A mí sí. Sí, bueno, de campañas. Pero es curioso, es que yo nunca le di ninguna importancia. Y yo creo que los que estaban por encima tampoco se la dieron. Pero sí sé. Pero te hablo de antes de redes sociales. Es decir, hay una idea de estructura de esto no se puede emitir, este programa no se puede emitir, este programa. Da igual que sea el de entrevistas, que sea este, ¿no? No sé, a mí me haría mucha ilusión que ahora pidieran la censura de esta sección, por ejemplo. Todavía no la han pedido, pero me haría ilusión porque le daría el empaque, el caché. Oye, ¿ves? Juan, Mira, esa es la diferencia. Es que no puede ser. Esa es la diferencia. O sea, que tocas esta sección y no nos lo intenten prohibir, no puede ser. Qué pena. Pero esa es la diferencia entre España y Estados Unidos. En Estados Unidos no querrías que ocurriera eso, y aquí sí. Porque aquí tener una polémica al final te viene bien, pero allí las papeletas para que... La biografía... O sea, la pantalla que tú tienes detrás de Bulgakov. Sí. O sea, hemos visto lo mismo en la Unión Soviética y en Estados Unidos, ojo, ¿eh? Es que Estados Unidos es un país que ha retrocedido muchísimo en materia de libertad de expresión. Es terrorífico. La pantalla que tú tienes detrás, donde aparecen las palabras 10 negritos, en Estados Unidos saldría pixelada. Si por lo que sea este programa sale en Estados Unidos en un zapping o lo que fuera, te van a pixelar esa palabra. A ver. Y van a poner un pitido cuando digamos esa palabra. En Miami nos ven mucho, ¿eh? Pues en Miami van a flipar. ¿Y sabes quién te sigue mucho? Vas a alucinar. Hay muchos amigos cubanos que reciben lo que llaman el paquete. Y no sé cómo hacen, pero ven muchos Cuarto Milenio. Y les gusta mucho. Juan, alucino, iremos preparando más Arsenal. Es más, si alguien, y pongo vías de contacto, tiene historias o cree que uno de estos libros o uno de estos ejemplos puede valernos, en el fondo, no es para reírnos porque el tema es muy grave, sino para ver cómo está la sociedad y cómo creo que de verdad hay que apostar por la autenticidad. Yo lo que veo es que ustedes lo que quieren es autenticidad, no andar con prejuicios, hipocresías o perdones que sabe perfectamente el que lo dice por si pierde seguidores. Eso no es la verdad. Y Juan aquí trae mucha verdad. Gracias, amigo, como siempre, de verdad. El gusto es mío. ¿Qué me traerás? Yo ya no lo sé, pero me sorprenderá seguro y ustedes también, que es lo que importa. Vamos con más cosas. El programa continúa. Hace unas semanas, la criminóloga y jurista Paz Velasco nos sorprendió a todos con la increíble historia de Luisa de Jesús, la asesina de niños de Coimbra. Bueno, le he propuesto a Paz que traiga cosas de sus archivos, nos explique cosas interesantes de verdad. Vean estas cartas, ¿no? ¿Qué tienen en común y qué no tienen en común? ¿Qué tipo de caligrafía? ¿Qué mensajes? Cuando los asesinos, le he llamado esto criminalmente, que es una de las obras de nuestra compañera. Estudiar la mente del asesino a veces puede ser interesante para obtener pistas. Algunos desafiaban a la prensa y a la policía. Algunos, como ustedes ya sabrán, si son versados en estos temas, dejaban unos códigos. Otros recomponían con letras de otras publicaciones haciendo los célebres anónimos. Pero todos, por desgracia, son grandes criminales. ¿Qué dicen las cartas de los asesinos? ¿Cómo son? Y en España es un material que pocas veces a nivel popular o televisivo se analiza. ¿Les parece el reto esta clase de criminología con Paz Velasco? Vamos a ello. Como he dicho, nuestra guía, nuestra compañera Paz Velasco. Buenas noches. Buenas noches, Iker. A ti no te impresiona estar alrededor de estos documentos, ¿no? No.
No. Ya no. Al principio sí. Mira, se han dicho muchas cosas de la época de Jack el Destripador. De repente el asesino en serie reta a policía, incluso a medios de comunicación. Es un poco vanidoso, suelen ser vanidosos, ¿no? Correcto. Pero fíjate, me llama la atención solo porque yo creo que en estas secciones, estas lecciones, vamos a aprender de alguien que sabe. Hay una cara sonriente ahí, eso no me lo imaginaba yo en un tema de crimen, o sea, un emoji sonriente. ¿Esto qué es? Pues esta es una carta de Kate Jesperson, perdón, y es un asesino en serie norteamericano. Actuó entre los años 90 y 95 y violó y asesinó a 8 mujeres. Él se puso en contacto con la prensa, pero fíjate, aquí tenemos una imagen con una de sus cartas, la carta en la que confiesa que es el asesino. Pero fíjate qué curioso, Iker, cuando mata a su primera víctima, alguien se adjudica su crimen y los medios de comunicación así lo cuentan. Él, extremadamente ofendido y molesto porque cree que no se le está dando la atención que se merece y que además están adjudicando su crimen a otra persona, va a un lavabo a cientos de kilómetros de la primera escena del crimen y escribe anónimamente una carta diciendo: yo soy el asesino que estáis buscando, con la firma del Happy Face Killer, que es como le apoda la prensa. Se llamó así Happy Face Killer. Exacto, por esta carita sonriente con la que firmaba sus cartas. Caso único en la historia, ¿no?, de la criminología. Exacto. Una carita puesta así. Sí, veremos alguna firma más interesante, firma desde el punto de vista de la expresión escrita, perdón. ¿Qué es lo interesante de este sujeto? Pues que al ver que no le hacían caso, empieza a mandar cartas a la prensa, a los investigadores, incluso al fiscal del distrito, diciendo: por favor, que soy yo, porque este sujeto buscaba reconocimiento y notoriedad por sus crímenes. No le bastó con asesinar a 8 mujeres, quería que el mundo supiera de lo que era capaz. Y esto, Paz, que yo creo que es lo interesante de estas lecciones que nos puedes dar, esto nos hace aprender algo que yo tenía más o menos por sabido, y quizá muchos espectadores, que es ese lado terriblemente vanidoso de estos demonios humanos. Pero es que este caso lo confirma. Lo que quieren encima es celebridad a través del crimen. Notoriedad. Y en este caso concreto buscaba desesperadamente que se le reconocieran sus 8 crímenes. Fíjate, Iker, como la policía no le hacía caso, en los medios de comunicación tampoco, finalmente terminó matando a su novia, y cuando es detenido escribe una carta confesando sus 8 crímenes a su hermano. ¿Qué hace su hermano? Lo envía a la policía, y entonces se dan cuenta de que han estado perdiendo un tiempo valiosísimo, porque en ese transcurso de tiempo él ha continuado matando. Nadie hizo caso a esos mensajes, a esta carta en la que dicen: oigan, que estoy matando a mujeres y nadie me está buscando. O sea, ahí falla todo el sistema, todo. Sí, pero había perfiladores, criminólogos, los más importantes del mundo, y sin embargo... En este caso, bueno, estamos hablando del año entre 90 y 95, sí, por supuesto, bueno, que había analistas de la conducta. Pero evidentemente pensaron que estas cartas, tenemos los precedentes de Zodiac, por ejemplo. Llega un momento en que piensan, muchas veces los investigadores, que puede ser una broma de mal gusto, puede ser alguien que realmente busca ese reconocimiento sin ni siquiera... Porque, Paz, me aprovecho que estás aquí. Cuando pasa un crimen de estos, y tú has vivido muchas circunstancias en el ámbito de la jurisprudencia, en el ámbito de la criminología, es verdad que a veces hay crímenes y gente, está en sus cabales o no, que empieza a manchar la investigación autoinculpándose cuando no son. A veces también pasa. Exacto. Pero eso por locura, ¿por es qué? también un rasgo de personalidad, el hecho de quererse atribuir unos crímenes. Cuando asesinaron a Elizabeth Short en el año 1947, hubo una lista de sospechosos importantes, pero no os podéis imaginar la cantidad de gente que llamaba por teléfono y que se presentaba en comisaría diciendo: yo soy el asesino de la Dalia Negra. ¿Por qué? Porque fue un boom mediático este crimen. ¿Y eso qué significa? Es una mente... Buscan es una sociedad notoriedad. enferma. Sí, una sociedad enferma, pero estamos hablando de sujetos anodinos, anónimos, pasan desapercibidos, y este es su momento quizás de tener ese
pequeño minuto, como decía Andy Warhol. Pero, todo claro, el mundo en un futuro tendrá 15 minutos de gloria. pero ellos lo buscan aquello así. es lo de la Dalia, ¿verdad? Lo tienes Sí. allí. Porque hemos puesto, exacto. Fíjate, alguien, esto es como la antítesis de la carta a mano que hemos visto. Exacto. ¿Qué lees tú cuando un criminal hace esto? Esto es exacto, es totalmente contrario a Jesperson, porque en este caso vemos que tiene su estilo propio. En este caso, esto que se envía estaba junto a un paquete con pertenencias personales de Elizabeth Short, la Dalia Negra. Y dice aquí, les entrego elementos personales de la Dalia Negra. Este sujeto lo que está haciendo al enviar este mensaje, aparte de que tiene un estilo personal, es que no se pueda cotejar ni llevar a cabo una prueba caligráfica del mensaje. O sea, porque él se oculta completamente, es se diferente oculta al otro. detrás, exacto. Él no se oculta. ¿Por qué no se oculta? Porque quiere decir, soy yo, por favor. A ver si me encontráis ya, que quiero que salir en las noticias. Quiero notoriedad, quiero fama. Él no. Él lo que hizo fue algo que estaba muy de moda en estos años, cuando se enviaban mensajes anónimos, que era utilizar letras de prensa para decir, soy yo, y soy yo porque tengo todo esto que estaba en el bolso de Elizabeth Short, pero no vais a poder dar conmigo. De hecho, han pasado 75 años y aún no se sabe quién mató a Elizabeth Short. Y este sujeto envió un paquete, 2 postales y una carta. ¿Qué busca, Paz, el criminal, el asesino en serie, cuando a veces, no sé si siempre, pero a veces reta a la policía en un juego interior entre la policía y ellos, ya que El Destripador es uno de los grandes clásicos, Sí. ¿no? Así es. Ya que otro misterio, siempre hay nuevas soluciones sobre Jack, unas firmas terroríficas desde el infierno. Es el primero que hace un poco literatura del crimen que sepamos, que yo sepa, sí. retando a la policía. Cuando se reta a la policía y se reta a los medios, ¿qué diferencias hay o qué se busca? Lo que se busca es intentar demostrar que eres mucho más inteligente que ellos y que no vas a ser capaz de atraparme. Por ejemplo, en el caso de David Berkowitz, bueno, aquí tenemos una de las cartas de Zodiac con su famoso símbolo. Léenos, ¿qué ve Paz de Lasco ahí? Bueno, esta es una de las cartas que envió Zodiac y tenemos que recordar que hay una muy interesante, que no es esta que tenemos aquí, ¿Sí? enviada el 1 de agosto de 1969, en el que dice, hola, soy Zodiac, no vais a poder atraparme porque soy mucho más inteligente que vosotros. Pero aquí vemos que está escrito con grafías que se pueden leer perfectamente. Sin embargo, cuando Zodiac empieza a enviar cartas, envía esto. La primera carta la envía a 3 periódicos locales, son 408 criptogramas, donde dice, según su exposición, que aquí aparece su nombre y que pide a la prensa que, si no se publica esta carta en las 3 primeras planas de 3 periódicos locales de San Francisco, matará a 12 personas ese fin de semana. De modo que está presionando a los medios de comunicación para que esto salga en prensa. ¿Salió en prensa? Por supuesto. A partir de ahí, la relación epistolar entre Zodiac, los medios de comunicación, un periodista que se llegó a obsesionar con el caso, No me extraña. y los investigadores, no paró hasta el año 1990. Y qué curioso, porque precisamente el año en el que más cartas envía Zodiac, que es 1974, también envía cartas a la prensa y a los medios de comunicación Dennis Lynn Rader, más conocido como BTK. BTK porque en inglés son las iniciales de atar, torturar y matar. Pero es que Dennis Lynn Rader no se conformaba con mandar estos mensajes. Llegó a enviar algunos símbolos de sus crímenes. Esto es una muñeca que está atada a una tubería, que fue como aparece el cadáver de una de sus víctimas. El primer crimen que comete BTK es un crimen en masa, un asesinato múltiple en un solo acto, mata a una familia entera. Y a la menor de los Otero, de la familia Otero, aparece así, aparece amordazada y atada a una tubería. Esto es lo que se considera un mensaje simbólico. Aquí no hay grafías, aquí no hay texto, aquí lo que hay es he sido yo. ¿Y cuándo envía BTK este mensaje? Pues fíjate, Iker,
BTK deja de matar, empieza a matar en los 70 y termina su último delito, lo comete en el año 1991. Deja de escribir a la prensa, deja de comunicarse con los medios y de repente, en 2004, sale en un periódico local de Wichita, donde él residía, una historia fascinante que dice que BTK ha sido olvidado, que ya ni siquiera se estudia en las universidades.